Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Me presento rápidamente. Mi nombre es Viviana Gómez Carrillo. Soy médico veterinario, magíster en conservación y manejo de vida silvestre. Estoy trabajando actualmente con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, siendo una de las pioneras en procesos de manejo y rehabilitación de fauna silvestre en la región de Boyacá, en Colombia. Y pues el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre rehabilitación de fauna silvestre, como algunas condiciones básicas sobre esto. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a estar comentando sobre tráfico ilegal, sobre los rescates, neonatología en el contexto del rescate, nutrición, comportamiento y algunas experiencias de liberación. Claramente pues son solamente algunos conceptos los que vamos a tratar el día de hoy, porque cada uno de estos temas pues refieren una gran cantidad de información, de procesos, técnicas y metodologías que se han ido implementando y que van día a día mejorando, garantizando un poco más los procesos de bienestar sobre las especies, y claramente eso se va a, a ver o va a repercutir en la conservación de estas. Un poco el proceso de rehabilitación de lo que vamos a hablar tiene que ver es con el concepto de dar un poco más de bienestar y de salud a las especies o a los individuos que nos llegan, más que lograr hablar de rehabilitación como tal completa para procesos de liberación. Tenemos experiencias que son enriquecedoras, especialmente con animales de accidentalidad y algunos animales que han tenido poco contacto con humanos. Sin embargo, nosotros que tenemos un hogar de paso, que para la ley colombiana es un lugar en donde se acopia animales que son provenientes de tráfico ilegal o de accidentalidad, no tenemos unas condiciones pues tan amplias de hacer un proceso de rehabilitación comportamental, nutricional y demás. Solamente llegamos a generar cierta estabilidad para poder seguir con las condiciones. Contextualizando un poco para Colombia, es ilegal la tenencia de fauna silvestre como mascota, es ilegal la venta de productos o subproductos, por lo tanto cualquiera de estas, pues las autoridades van a hacer el retiro y la incautación del animal para poder pues ser llevado, atendido y poder dar algunas de las destinos. Los destinos en Colombia son liberaciones, reubicaciones y eutanasias en el caso que así se requiera. Un poquito sobre tráfico ilegal, pues dentro de nuestro proceso de hogar de paso, nosotros trabajamos principalmente aves, reptiles y mamíferos. No tenemos la capacidad de recibir mamíferos o a especies consideradas de alta peligrosidad. Nosotros solo trabajamos pues especies que han disminuido o que no son tan peligrosas para su manejo. Es decir, nosotros no hacemos manejo de jaguares, de pumas o este tipo de animales porque pues nuestra infraestructura no nos lo permite. Sin embargo, pues con la capacidad que tenemos que el 54% de los ingresos son aves, tanto de incautaciones como de accidentalidad, seguido pues muy cerca de reptiles y mamíferos que están muy cerquita, y ese otro significa, por ejemplo, algunos arácnidos que han ingresado o anfibios. Claramente pues nosotros nos encontramos ubicados dentro de una de las zonas con mayor diversidad. En este caso pues es un mapa de diversidad de aves. Latinoamérica es ampliamente uno de los sitios más biodiversos para aves, pero también para Colombia, para la mayoría pues de los países del Amazonas y para gran parte de Centroamérica, pues el número de especies que contenemos es bastante alto, generando que sea uno de los hotspots a nivel de diversidad biológica. Sin embargo, pues el tráfico ilegal es bastante complejo, ha generado varios inconvenientes, principalmente en las condiciones propias de las incautaciones que se pueden lograr. La Interpol ya entiende que estos procesos de tráfico ilegal se encuentran dentro de los principales o las principales ilegalidades que se tienen a nivel mundial, se empareja un poco con drogas, con armas, con trata de blancas,
Y para el 2019 se lanzaron unas operaciones generales en 109 países. Lograron hacer la detención de alrededor de 582 personas porque claramente estos procesos de extracción de fauna, de tráfico ilegal, son redes ya internacionales que de hecho tienen mercados ya establecidos, pueden ser para mascota, pueden ser para experimentación, pueden ser coleccionistas que dependiendo lo raro de los animales o lo especiales, pueden pagar un poco más. También pues tenemos algunos subproductos, por ejemplo en el caso de los elefantes pues el marfil, madera también entra aquí, orquídeas. En el caso de aves normalmente sí el tráfico es viva, pero en mamíferos pues también la piel se vuelve uno de los puntos importantes de tráfico. Revisando un poco la actualidad del tráfico ilegal para el planeta, em, se tienen ya y se ha notificado que se mueven alrededor de 10.000 millones de dólares al año a causa del comercio ilegal de animales, principalmente de las que están asociadas a las Naciones Unidas. Claramente no todos los países están allí, por lo tanto, hay cifras que pues están de todas formas considero conservadoras, en donde consideran que llegan a mover hasta 20.000 millones de dólares anuales. Dentro de los principales compradores están pues el Norteamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, en donde lo que más se trafica son tortugas, primates, algunos reptiles como los iguánidos, loros, serpientes muy variadas y yacarés. En los animales pues que se encuentran vivos o que se comercializan vivos, como decíamos, pues tienen diferentes fines. Se calculan 30.000 primates, cerca de 5 millones de aves, 3 millones de reptiles y 6.000 peces ornamentales. Dentro de estas condiciones, pues el tráfico ilegal está aportando de manera importante la disminución o diezmar las poblaciones principalmente de los grandes mamíferos, como los tigres, los elefantes, los rinocerontes, y dentro de lo que se considera a nivel transnacional, se manejan unas cifras importantes. 100 millones de toneladas de peces son movidas al año, 1.5 millones de aves vivas, alrededor de 440.000 toneladas de plantas, principalmente plantas que se consideran tradicionales y su primer mercado pues es el asiático. Siendo así, el 20% de las especies que se trafican provienen de Brasil, que pues se considera el país más megadiverso del planeta. Para Latinoamérica me voy a encaminar un poco pues hacia Colombia. Estas gráficas que tenemos allí precisamente son del área metropolitana del Valle de Aburrá, que es una de las zonas de corporaciones autónomas regionales de manejo ambiental en el país. Colombia también se considera un país megadiverso, es el primero en el número de insectos, el segundo en número de anfibios, el tercero en reptiles y el cuarto en mamíferos. También pues tenemos el primer puesto dentro de avifauna y también pues tenemos un número importante a nivel de quelonios y de testudines continentales. Al tener dos mares, pues tenemos también una importante punto en conservación en cuanto a tortugas marinas se refiere. Los principales motivos por los cuales se trafican en el país son piel y plumas, carnes y huevos para autoconsumo o para venta, consumo de algunos animales que se van pues diezmando rápidamente. También animales que se utilizan para venta de pruebas científicas y el mascotismo, que es como el último en el rango nacional. El 35% de las especies que se incluyen están dentro de alguna de los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Fauna Silvestre, perdón, que es CITES. En este, pues, entendemos que si están en uno de esos apéndices es porque tienen algún riesgo importante en su conservación y son animales que pueden estar con amenazas importantes para la manutención de la especie. 4.812 especies de fauna del país se encuentran dentro de CITES. Esto es importante porque normalmente no se conoce muy bien esto a nivel nacional
Nosotros firmamos CITES desde la década de los 70 y sin embargo pues aún no se aplica de la manera correcta. Y las especies silvestres colombianas que se consideran más traficadas son la tortuga icotea, el caimano yacaré, la iguana verde, el periquito común, la ardilla cola roja y armadillo nueve bandas. Son los que más se sienten dentro de los rangos de tráfico ilegal. Entrando un poco en los rescates, pues los rescates tienen varias condiciones. Uno, pues las prácticas agrícolas insostenibles son las que están afectando principalmente a la avifauna. La tala de árboles, tenemos un problema importante a nivel mundial con especies exóticas invasoras y la caza y captura pues también no solamente de aves sino de otras especies. En cuanto a las consideraciones de conservación de carreteras, se ha aumentado el estudio sobre estas condiciones. Las carreteras tienen un impacto grandísimo en las diferentes zonas naturales, bien sean parques nacionales o bien sea privados, y esto facilita el atropellamiento de especies, además de la separación y aislamiento de las poblaciones. Dentro de esto, pues los mamíferos normalmente, pues las zarigüeyas, algunos de los cánidos, algunos felinos, algunas, las zarigüeyas ya las había nombrado, pero realmente es lo que más nos llega a nosotros. En cuanto a aves, hay bastantes también que tienen no solamente atropellamiento, sino que tienden a estrellarse con la infraestructura que se tiene allí. En reptiles, pues ellos normalmente salen a aprovechar el calor que produce las carreteras al sol, al ser pues animales poiquilotermos buscan estas condiciones y pues van a morir rápidamente atropellados. Y en anfibios, principalmente las ranas y los sapos son los que más están viendo afectadas. Cuando se hacen los rescates, ¿qué es la atención médico-quirúrgica que se va a hacer inicial? Lo primero es hacer una revisión muy invasiva sobre los animales. Esta se hace dentro del contenedor que sean traídos. Puede ser tipo el kennel o pueden ser cajas de cartón. Muchas veces los entregan en jaulas, muchas veces los entregan en bolsas de tela y en los más pues escabrosos los llevan dentro del carro sin ningún tipo de restricción o contenedor. Entonces, lo primero es hacer una observación teniendo en cuenta la peligrosidad que puede tener el animal que vamos a revisar. Y dentro de esa observación vamos a hacer un paneo del animal, tanto pues desde la punta de la nariz a la punta de la cola, haciendo revisión de desplazamiento, patrón respiratorio, movimiento de todos los miembros, si es en el caso de serpiente, pues de los tercios del cuerpo, generando una muy buena observación, teniendo en cuenta que el animal de todas formas está bajo unas condiciones ambientales de estrés y pues por el propio proceso de la captura. Posterior a esto se hace un examen físico inicial en donde lo ideal es ser lo menos invasivos posibles y lo más rápidos, pero necesitamos hacer este examen físico inicial para conocer la condición real del animal. Sobre estos dos, entre revisión del contenedor y el examen físico inicial, vamos a generar el traje. En un momento les voy a hablar un poco más profundamente de él. Posterior a este, lo que se hace es la restricción química. En este caso, pues se considera que en la mayoría de especies silvestres lo mejor es trabajarlos de esta manera. Disminuye el estrés y disminuye el riesgo de peligrosidad. A partir de esto hacemos un examen clínico un poco más completo, pero complementario con los dos exámenes iniciales y generamos las ayudas diagnósticas. No necesariamente estas ayudas diagnósticas siempre son por la sintomatología, porque pues muchas veces la fauna esconde síntomas, sino que se hace un paneo inicial. Nosotros tenemos un protocolo en donde hacemos revisión imagenológica con rayos X y ecografía. Tenemos también medición de glucosa, medición de lactato, tenemos también cuadros hemáticos básicos y perfil renal y hepático como un paneo general de cada uno de los animales que nos ingresa. Y a partir de estos resultados y a partir de todo nuestro examen físico, tanto inicial como el examen clínico completo,
pues tomamos decisiones si se requiere alguna otra prueba. Por ejemplo, pueden ser PCRs para procesos virales o cosas por el estilo, garantizando pues diagnósticos mucho más efectivos. Después de que ya tenemos un diagnóstico, tenemos ya todo el proceso sintomatológico, pues vamos a ir a hacer los tratamientos. Los tratamientos pueden ser tratamientos farmacológicos en el manejo, o en ocasiones tenemos que hacer tratamientos quirúrgicos, especialmente en los animales que llegan con algún tipo de trauma o con algunas enfermedades ya importantes que están afectando órganos que deben ser de alguna manera atendidos. Tener en cuenta entonces los anamnésicos, difícil en tráfico ilegal, casi siempre llegan sin ningún tipo de historial. Tener en cuenta el tiempo de tenencia, tanto del animal como si fue mascota, asimismo de las autoridades, no siempre, pues por el territorio, por la geografía y por las distancias que tenemos, no siempre todos son cercanos. En ocasiones pueden durar hasta días para llegar a nosotros, entonces pues lo ideal es también con las autoridades trabajar mancomunadamente, hacer capacitaciones de la tenencia mientras ellos están reportándolos o los están manejando. También pues para la parte nutricional, y esto pues va a disminuir un poco el impacto sobre los animales y aumenta la probabilidad de sobrevida. El tiempo del transporte, tenemos lugares aquí que pueden durar hasta 12 horas dentro de un carro para poder llegar, y el contenedor en el que lo traen, pues para poder saber hasta dónde el animal entra en estrés o no, porque por ejemplo es algo tan sencillo como en aves, hay que, por ejemplo, en las rapaces, ponerlas en una caja y los huecos se ven abrir por debajo, no por encima, porque son animales que les gusta estar en los estratos altos del bosque. Entonces son condiciones relativamente sencillas en el manejo, pero que muchas veces fallamos, y por eso los animales pueden generar más problemas que soluciones, ¿no? Dentro de los cuidados intensivos, pues lo primero es hacer el triage que les comentaba. Este triage tiene 4 puntos que al generar la revisión priorizamos. La prioridad 1 son animales que tienen el 90% de no sobrevivencia. En la prioridad 2 son animales que si no atendemos en máximo una hora, pues es posible que no sobrevivan. En la prioridad 3 tenemos pocas horas para poder generar un manejo y estabilización del paciente, y en la prioridad 4 los animales pueden esperar alrededor de un día o un poco más. Esta imagen de una rama de decisiones para el triage es de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta pues tienen claramente cuando se hace el reporte del animal, pues se está haciendo un despliegue completo. Esto es para animales también que están en momentos de desastres, por ejemplo, desastres naturales o cosas por el estilo. El equipo de triage tiene que entrar a hacer diferentes revisiones. Dentro de las revisiones hay varios puntos que pueden estar revisando utilizando varios protocolos. El primero es el ABDI, que es ver alerta eh, si el animal está o no a los estímulos externos, a nivel de respuesta verbal, respuesta al dolor, y si está o no en estado de inconsciencia. Posterior a eso se aplica el ABC, entonces debemos garantizar que la vía aérea esté totalmente libre. En este punto hay que tener mucho cuidado porque pues son animales silvestres que claramente van a reaccionar tratando de defenderse, entonces hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad. Garantizar ventilación si el animal no está respirando solo, y garantizar una vía permeable circulatoria para poder hacer manejos de fluidoterapia y de medicamentos principalmente. Dentro de eso, pues hay un orden lógico para hacer la revisión. Lo primero es la vía aérea, posterior a esto es la vía cardiovascular. Luego, si garantizamos que haya respiración, hacemos una evaluación completa del abdomen. Normalmente cuando hay politraumatismos, en esto se ve involucrado o el tórax, o el abdomen, o la cabeza, cualquiera de estos entre ellos, o cualquiera de estos con alguna extremidad o algo por el estilo. Hay que hacer una revisión de columna, especialmente en animales de rescate. Normalmente pues vienen con algún tipo de trauma, y la columna puede ser uno de los lugares que más se ve afectado. Lo mismo la cabeza. Algunos impactos generan procesos craneoencefálicos en donde hay que hacer una muy buena evaluación del paciente.
Hay que hacer buena revisión de la pelvis. Normalmente puede haber, por ejemplo, paraparesia del tren posterior. Nosotros tenemos que entrar a hacer la revisión para saber si viene de columna el origen o si es la pelvis como tal. Para eso también pues las ayudas diagnósticas como la parte imagenológica en radiografía funciona muy bien. Hacer una muy buena revisión de extremidades, en estas no solamente a nivel musculoesquelético, sino también a nivel de temperatura. Cuando hay shock, el animal normalmente va a enfriar las extremidades y pues se centraliza normalmente la sangre hacia los órganos internos. Hacer una revisión de las condiciones circulatorias a nivel de arterias, las fugas, normalmente las hemorragias, se presentan principalmente cuando tenemos una vena o una arteria principal comprometida. Entonces hay que hacer buena revisión de mucosas, estar haciendo un examen completo de manera permanente. Y el sistema nervioso no lo podemos dejar aparte, porque claramente en procesos de rescates es uno de los más afectados, y en tráfico ilegal pueden venir con algunas condiciones neuronales, principalmente de origen o infeccioso o de origen carencial. Posterior a hacer estas evaluaciones, uno de los puntos importantes es si el animal está respirando o no. Si el animal está respirando, pues las frecuencias que aparecen allí es una frecuencia como muy holística, porque pues va a depender de la especie, ¿verdad? Pero tenemos que ver si la frecuencia está por debajo de lo reportado para la especie, si el animal tiene pulso o no. Normalmente el pulso tiende a perderse a causa de procesos de hipovolemia que pueden ser de origen hemorrágicos. Si el animal no está respirando, pues hacemos todo lo que hablábamos de la ABC y restablecemos lo más pronto posible la vía aérea. Después de tener ya el animal un tanto estable, ya sabemos qué prioridad tiene. Si tuvimos que hacer alguna intervención según la prioridad, pues se debe hacer. Pero posterior a esto, hacemos el examen más juiciosamente, como les comenté anteriormente, ya con restricción química de ser necesario. Se hace todo el proceso pues, de evaluación, si hay que hacer alguna terapia farmacológica, se hace. La neonatología en el contexto de rescate, este tiene que ver con las condiciones biológicas y ecológicas de la especie que se está entregando o que están rescatando, y hay que entender que todas las crías tienen necesidades específicas, es decir, todas no se trabajan igual. Sin embargo, hay un protocolo establecido para todos los pequeñitos. Lo primero es la atención primaria. También se tiene que hacer triage, entendiendo que muchos caen desde los árboles, por ejemplo, los pichones, o caen de la mamá, como en el caso de las zarigüeyas, o son efectivamente las madres son las que se desprenden de ellos, o vienen de tráfico ilegal porque pues los pequeñitos son muy apetecidos para la venta. Sobre esto entonces también tenemos que mirar el estado de conciencia del individuo y muy importante estar pendientes de la temperatura, ya que la mayoría dependen de sus madres para poder generar condiciones de termorregulación. En el caso de reptiles, pues el cuidado parental es mínimo, sin embargo también pues dependen mucho de la temperatura ambiente para poder mantenerse. Hay que iniciar con manejo nutricional después de que ya hemos encontrado que es un animal pues aparentemente sano. En este manejo nutricional, las primeras 24 horas hay que dar suero a nivel oral. Esto va a facilitar, por un lado, que el esófago empiece a tener motilidad, que el estómago empiece a recibir, que haya motilidad intestinal, algo de hidratación también, y evitamos diarreas por cambios de dieta. Progresivamente vamos a estar manejando la dieta según la especie que corresponda, pues claramente va a ser muy diferente la del megascope que tenemos ahí en la foto, un currucutú, a el de la zarigüeya. Dentro de estos, ¿qué debemos hacer? Después de las primeras 24 horas, vamos a dar 75% del suero y 25% de la dieta que vamos a implementarle a esa especie. Vamos a ir progresando 50-50, 25-75, es decir, 25 del suero, 75 ya de la dieta, y hasta que ya está 100% comiendo la dieta.
Hay que tener mucha precaución en este sentido. Si damos una dieta que no estaba recibiendo el animal de manera abrupta, normalmente esto lleva a cambios de la microbiota intestinal y va a llevar a diarreas. En el caso de neonatos, pues esto es mortal. Dentro de la tenencia ya hemos hecho un manejo nutricional, conocemos las condiciones de salud de mi individuo. Ahora debo generar un ambiente en donde el animal se sienta a gusto. Normalmente son ambientes silenciosos. Para rehabilitación de fauna hay que evitar música, hay que evitar escándalo en el hablar de las personas. La mayoría van a tener necesidad del cuidado parental. Entonces debemos garantizarles esto. En esas necesidades están, por ejemplo, el proceso de temperatura. Muchas veces les ponen muñecos. Los muñecos no van a ser la parte de la mamá. Entonces inventaron que ahora hay que poner un reloj. El asunto ahí es por el que el animal, sobre todo los mamíferos que viven agarrados de sus madres, pues sienten que el reloj puede ser como la palpitación cardíaca. Sin embargo, lo más importante más que eso es que se esté dando calor porque los neonatos son incapaces de producir calor por sí mismos. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos darlo. Y pues si se va a poner el muñeco debe tener de manera interna, por ejemplo, botellas de agua caliente o mejor utilizar las bolsas de agua caliente aisladas, así como se ve en la foto, con la zarigüeya aislada por alguna cobija para evitar quemaduras, porque tan pequeños tienden a generar pues quemaduras importantes y en el caso de reptiles, los nociceptores a nivel ventral no son tan efectivos, haciendo que esto pues genere quemaduras hasta de tercer grado. Y algo muy importante en neonatología son los estímulos, estímulos en donde los animales deben empezar a ver diferentes condiciones. Normalmente pues tan pequeños las mamás son las que empiezan a mostrarles o los papás en el caso del que el cuidado sea de los dos padres, empiezan a mostrar ciertas cosas, empiezan a aprender, tienen desarrollo cerebral importante en esta época y por lo tanto nosotros debemos garantizar esto. Dentro de estos procesos de desarrollo cerebral está la impronta, que se conoce como un momento de aprendizaje específico en el tiempo de cada uno de los animales, y en el caso de las aves rapaces como los búhos, se conoce que tienen casi 11 momentos de impronta. Entonces, es importante que lo hagamos de manera correcta, porque de lo contrario son animales que posteriormente van a ser incapaces de desenvolverse en vida silvestre. En el caso de los zarigüeyas hay un estudio muy interesante en donde demostraron que zarigüeyas criadas a mano, con zarigüeyas pues criadas por su madre, en el momento de desenvolverse en vida silvestre no hubo diferencia alguna. Entonces parece ser que no tienen tanto proceso de adaptación al humano como pueden tener otras especies. La parte nutricional, esto es muy importante que se trabaje de la mano de un profesional que sepa de nutrición. Normalmente, pues en los lugares pequeños no tenemos acceso a, pues en Colombia los que más trabajan estos son zootecnistas o médicos veterinarios zootecnistas, pero pues sí debemos de todas formas, si no tenemos al profesional, estar buscando capacitarnos en esta línea. Dentro de la nutrición, pues debemos tener en cuenta ciertas condiciones, principalmente pues en la nutrición la basamos en la tasa metabólica basal, que esta tasa metabólica lo que nos va a permitir es que el animal pueda seguir con sus funciones normales, que respire, que orine, que defeque, que se mueva para la comida en donde la tiene, pero no está teniendo otras consideraciones, por lo que se debe hacer corrección sobre la tasa metabólica basal, que simplemente es una fórmula ya establecida según la especie, es un poco diferente para reptiles, para aves y para mamíferos, teniendo en cuenta las necesidades metabólicas. La corrección que se hace de esta fórmula es si el animal está en crecimiento, si el animal está en procesos de reproducción o en lactancia. Estos tres puntos son los más desgastantes a nivel metabólico, por lo que hay que aumentar la ración, pero no de una manera empírica, sino pues teniendo en cuenta las necesidades que se tienen. Para esto hay diferentes software que los pueden trabajar muy bien. El Zootrition tal vez es el más conocido, es el más utilizado en cautiverio para animales de zoológico, para animales bajo cuidado humano. Sin embargo, pues es de paga, entonces no todos tenemos los recursos para acceder.
Aquí en Colombia está el DIETCAL, que lo generaron colombianos. El doctor Varela es uno de los pioneros. En pues, lo interesante además es que tienen más elementos nutricionales de alimentos que pues son latinoamericanos. Porque en Nutrition a veces aparecen unas cosas pues que aquí no se consiguen porque está muy hecho para los zoológicos principalmente norteamericanos y europeos. Entonces hay algunos frutos que no es fácil conseguir o algunos vegetales y la riqueza que nosotros sí tenemos pues claramente no las aprovechamos tanto con este Nutrition, pero las dietas quedan muy bien balanceadas. En el caso del Dietcal, también conseguimos unas dietas balanceadas. En ocasiones se deja manipular un poco el programa para algunas cosas que de pronto tenemos de acceso. Nosotros nos encontramos en trópico alto, entonces tenemos acceso a ciertas frutas que posiblemente en trópico bajo no, y viceversa. A veces nos aparecen ahí cosas que si no están en cosecha, pues se nos es difícil de conseguir. Pero el programa se deja un poco arreglar eso. Y lo que nosotros más usamos es nuestra hoja de cálculo. Nosotros tenemos en la hoja de cálculo montados los bromatológicos, es decir, qué contiene cada uno de los alimentos que utilizamos. Entonces tenemos el bromatológico del banano, de la espinaca, de la zanahoria. Normalmente nosotros concentrados usamos muy poco, casi todo lo dejamos pues a este tipo de alimentación, dependiendo también la historial del animal. En esta hoja de cálculo, pues nosotros ya tenemos las fórmulas montadas y solamente empezamos a trabajar ya el manejo propio. Dentro del proceso de nutrición es importante que el animal pueda recibir lo que requiere. Entonces debemos mirar si el animal tiene alguna patología, en este caso Amazona ocrocéfala tiene picaje en el que claramente el individuo se está arrancando las plumas. Esto conlleva problemas de termorregulación y también está llevando a o está de alguna manera expresando porque esta enfermedad principalmente es multifactorial. Entonces, no solamente es por estrés, que es lo que casi siempre corregimos más rápidamente, porque hacemos procesos de enriquecimiento y manejo ambiental, pero también puede ser por procesos infecciosos, hongos, ácaros, son los que más causan esto, pero también deficiencias nutricionales. Normalmente, si es así, en el plumaje de los loros vamos a poder ver líneas de estrés, que son unas líneas negras que se ve a lo largo de la pluma, y esto nos está demostrando que ha tenido estrés nutricional. Entonces debemos corregir estas condiciones. Ojalá y si se tiene acceso, pues poderlo corregir después de hacer una medición en sangre de algunos de los elementos. La presentación de la dieta es básica también. En esta presentación lo ideal es dar alimentos muy accesibles a los animales, que ellos puedan agarrarlos. Si por ejemplo es el loro, ellos normalmente les gusta agarrar un poco cosas con sus patas. Si es un primate, pues también darle el trozo del tamaño ideal para que pueda comer. Es decir, que no a todas las especies se les va a presentar igual, como en un restaurante, sino que nosotros vamos a, dependiendo de la especie, a presentarles. Nosotros revisamos la proporción normalmente que se reporta en vida silvestre de, por ejemplo, en el caso de omnívoros, cuántas frutas consumen, cuántas hojas están consumiendo de árboles, cortezas, flores, y si es omnívoro, pues cuánto de proteína animal. Tratamos de mantenerlo, solo que hay que tener mucho cuidado con las frutas que nosotros usamos, banano, manzana, melón, papaya, porque estas frutas son demasiado ricas en azúcares y no va a ser la misma proporción de los frutos silvestres. Entonces, pues porque los humanos tenemos más gusto por lo dulce. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. Otro punto, tener cuidado con los alimentos que tienen oxalatos, estos quelan calcio, es decir, los retiran. Entonces, todo lo que estamos dando en calcio, que es uno de los suplementos que hay que siempre dar dentro de las dietas, pues los estaríamos retirando con la misma dieta. Normalmente esos suplementos se dan con la dieta, es decir, arreglamos la dieta y casi siempre pues son suplementos que vienen en tarro y los estamos dando sobre la dieta para garantizar la alimentación de todos los animales. Tener en cuenta para esta parte nutricional los anamnésicos,
nuevamente el tiempo de tenencia, tanto si era mascota como lo que las autoridades demoraron con ellos, los requerimientos propios de la especie en cuanto a necesidades de proteína, de lípidos, de carbohidratos, de calcio, fósforo, vitamina D3, vitamina B del complejo B. En esto de vitaminas, tener cuidado, las vitaminas liposolubles se pueden bioacumular muy rápidamente, entonces hay que manejarlas con mucha precaución en los suplementos, mientras que con las otras no tenemos tanto lío, con las hidrosolubles. Importante suplir la vitamina C, siendo también un antioxidante y para estimular un poco el sistema inmunológico. Y claramente entender la biología de la especie. Entonces, si es un animal diurno, ofertar la dieta en el día; si es un animal nocturno, igual; si es un animal que forrajea mucho tiempo, entonces elaborar estrategias para que dure forrajeando bastante tiempo para su alimentación; o si es un animal que gasta más energía de otra manera para buscar el alimento, pues nosotros en vida del manejo de cuidado humano, pues debemos garantizar cosas similares. A nivel comportamental, debemos hacer observación permanente. En este caso, pues se hace un monitoreo. El monitoreo se hace por intermedio de los cetogramas. Para eso generamos algunos catálogos comportamentales de las especies de pronto que no se encuentren publicadas, y de las que están publicadas, pues efectivamente hacemos una revisión más juiciosa. Generamos estímulos no necesariamente como medio de enriquecimiento, pero estímulos sí para poder ver respuestas a ciertas condiciones. El animal se sabe esconder, el animal sabe que es un riesgo, entonces hacemos unas evaluaciones comportamentales. Pues en este momento estamos iniciando el proceso de investigación en ese punto. Principalmente en primates hemos visto que los que son criados a mano tienen un poco de desventaja en cuanto a vocalizaciones. Cuando se juntan con otros de su misma especie, no necesariamente conocen todo el repertorio de vocalización y lo que significa. Los enriquecimientos dan bienestar al animal, generan mejores condiciones en los dominios principalmente mental. En ese sentido, los animales ocupan el tiempo en otras cosas, solucionan problemas, generamos retos a nivel cerebral, que esto también ayuda mucho que el animal esté, pues, de alguna manera sano. Y en el monitoreo nos damos cuenta de algunas patologías del comportamiento, como depresión, como ansiedad, agresividad. Y pues estamos trabajando por ahora, estamos iniciando en el manejo de Boris. Es un software especializado para comportamiento, nos permite revisar cuáles son las conductas, cuáles son los comportamientos que están teniendo, el tiempo que ocupan en cada uno de estos, y lo podemos comparar con lo que hacen en vida silvestre y ver en qué debemos cambiar en nuestro manejo. A tener en cuenta las mismas condiciones de anamnésicos. El campo de tenencia es importantísimo, eso va a cambiar totalmente el comportamiento de los animales. La genética, las poblaciones, cada una tiene unos comportamientos diferentes, así sean de especies iguales. La ontogenia, que refiere a la historia de vida del animal, que ha pasado durante toda su vida, si es posible conocerlo, y pues la biología propia de la especie, que claramente eso va a cambiar el proceso comportamental. Dentro de las experiencias de liberación, pues nosotros tenemos el hogar de paso desde el 2008 al 2020, es la revisión que hicimos. Hemos visto gratamente que la parte de mortalidad ha venido en descenso. En este momento es pues el que menos proporción de animales tienen este destino. La mayoría van para reubicación. Estas reubicaciones pueden ser para zoológicos, para colecciones que pues las corporaciones que son quienes manejan la parte ambiental de ley en Colombia lo deciden, o pueden ser para procesos de rehabilitación. Liberaciones directas tenemos el 26%. Nosotros funcionamos en un convenio en la universidad con la corporación autónoma, y eso nos ha permitido hacer ciertas condiciones, perdón. Esto que estamos haciendo aquí es una preparación de un águila para poder hacer su liberación. Nosotros pues manejamos la capota para poder generar disminución de estrés. Aquí hacemos limpieza de todo el animal. Las plumas se les ayudan a limpiar para que puedan tener un buen sobrevuelo, para que estén impermeables realmente. Algunos de ellos pues disminuyen un poco esas condiciones. La corporación es quien hace las liberaciones. Nosotros a veces acompañamos como médicos veterinarios de hogar de paso.
Yo soy docente dentro de la universidad y en Hogar de Paso apoyo principalmente el área de investigación y un tanto la parte médica. Tenemos dos profesionales dedicados a la parte de medicina y la corporación pues es quien hace todo el proceso de liberación. Aquí está dentro de uno de los lugares en donde se hacen mayor procesos de liberaciones. Es un área natural, amplia. Este animal pues come principalmente peces, por lo tanto está asociado a una zona de agua para que pueda acceder a ella. Normalmente pues ellos inicialmente revisan el área en donde están. Como pueden ver la imagen trasera, la pluma está de muy buena condición, permitiendo que el animal pueda volar. Nosotros hacemos prueba de vuelo antes de hacer las liberaciones en aves. Aquí vemos que el animal es capaz de hacer movimientos zigzagueantes. Esto quiere decir que tiene control del vuelo y pues se considera una buena liberación, solo que no tenemos para hacer seguimientos, por lo que no podemos saber si esas liberaciones están siendo exitosas a lo largo del tiempo. Este era un animal de accidentalidad, así que la probabilidad de éxito es mucho más fácil que los animales que si vienen de mascotismo, en los que los reptiles pues son los que tienen mayores probabilidades de éxito, más que aves, por ejemplo los loros, o más que los mismos mamíferos. Agradezco mucho pues su tiempo, quedo atenta a las preguntas y pues esta es una imagen desde la parte externa de nuestro hogar de paso, es un hogar pequeño, pero pues manejamos un número importante de animales. En este momento tenemos 86 animales que estamos manejando para su bienestar. Muchísimas gracias.